Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen mucho la pena. Esta semana quiero empezar compartiendo con vosotros varios mensajes que he recibido y que me han hecho mucha ilusión. Mensajes vuestros, por cierto. Uno es de Camino Solo, un viejo amigo de este podcast que me sugirió un contenido para el futuro sobre un futbolista especial, y la verdad que la idea me ha gustado muchísimo, y espero que pronto vea la luz. Por su parte, Ulises comentaba la entrevista con Javi García de hace un par de semanas. Juntos reflexionábamos sobre la ley Bosman. Yo recuerdo que al principio muchos pensábamos que iba a ser el final del fútbol español y de sus canteras. Pero lo cierto es que se ha abierto la puerta también a que muchos futbolistas prueben la experiencia de vivir en el extranjero y de forjarse una buena carrera. Y finalmente, también me alegra haberle descubierto, entre otras cosas, a Mikel Bengoechea, Dark Rocks, el grupo que con su Weapons cierra cada episodio de Quiero ser como Letizier. Si quieres establecer un debate, futbolístico o incluso musical, ya sabes dónde dejar tus comentarios. Y si además le das me gusta a los episodios que escuchas, pues mejor que mejor. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Si hay un partido cuya rivalidad supera todo lo imaginable, ese es el Old Firm, o lo que es lo mismo, el Derby de Glasgow. Un partido que sobrepasa a lo meramente deportivo hasta convertirse en algo que trasciende a lo político e incluso a lo religioso. Da igual que el partido se dispute en Ibrox o en Celtic Park. La atmósfera es espectacular y sus aficiones defienden a capa y espada sus colores, verde y blanco por un lado y azul, rojo y blanco por el otro. Rangers y Celtic y Rangers son de lejos los dos clubes más exitosos y populares en Escocia. Y es que los números no engañan a nadie. Entre ambos han ganado 107 títulos de liga, 55 el Rangers por 52 del Celtic, 74 copas, 40 del Celtic y 34 del Rangers, y 47 copas de la liga, 27 para el Rangers y 20 para el Celtic. Solo en raras ocasiones alguno de ellos no ha ganado el campeonato liguero, como por ejemplo en la primera mitad de los años 80 del siglo pasado, donde la irrupción del New Firm trasladó el epicentro del fútbol escocés a Dundee y a Aberdeen. Antes de meternos de lleno en cómo nació esta rivalidad, quiero daros un dato más que revelador. En 2005 se estimó que la presencia del Rangers y Celtic en la economía escocesa estaba estimada en unos 120 millones de libras anuales. Casi nada, ¿eh? Como todo en esta vida, creo que lo mejor es empezar por el principio, y vamos a ver cómo se fundaron ambos clubes. El primero en ver la luz fue el Rangers, que fue fundado en marzo de 1872
por los hermanos McNeil, Peter y Moses, William McBeath y Peter Campbell, que se reunieron en el West End Park, hoy conocido como Kelvingrove Park, en el distrito de Govan, y jugaron su primer partido en mayo de aquel mismo año frente al ya extinto Callander, y el resultado fue un de 0-0. El club creció rápidamente y ya en 1876 tuvieron su primer internacional. Fue Moses McNeil, que jugó con Escocia frente a Gales. Su primer título fue la Glasgow Merchant Charity Cup, aunque un año después alcanzarían la final de Copa, pero su negativa a jugar un replay dio el título al Vale of Leven. Para encontrar su primer partido frente al Celtic hay que esperar hasta 1888, el año posterior al nacimiento del segundo de nuestros protagonistas. El resultado de aquel primer partido fue un 5-2. El primer gol lo marcaría Neil McCallum a favor del Celtic, aunque cabe señalar que la mayoría de sus jugadores pertenecían al Hibernian, que fueron invitados para dicho partido. Antes de seguir avanzando, vamos a ver cómo se gestó el nacimiento del Celtic. El club se fundó el 6 de noviembre de 1887 por el hermano Walfrid, de los Maristas, en una reunión en St. Mary's Church en East Road Street, hoy Forbes Street, en Calton, Glasgow. El principal motivo por el que el irlandés Andrew Kerins, verdadero nombre del hermano Walfrid, fundó el nuevo club, no fue otro que recolectar fondos para aliviar la delicada situación económica del East End de Glasgow, a través de un comedor comunitario para los inmigrantes irlandeses. Para llevar a cabo su acción, Walfrid se inspiró en el Hibernian de Edimburgo, que había sido formado unos años antes por inmigrantes irlandeses, de ahí el nombre, que hacía referencia a las raíces escocesas e irlandesas. El Celtic rápidamente se convirtió en el equipo tradicional de los irlandeses, que eran en su mayoría católicos y de izquierdas, motivo por el que además no tardarían en adoptar como símbolo el trébol de 4 hojas, símbolo cultural de Irlanda. Durante los primeros años de existencia de ambos clubes, lo cierto es que Celtic y Rangers no tenían la rivalidad por la que son mundialmente conocidos, más bien todo lo contrario. La prensa de finales del siglo XIX hablaba incluso de amistad entre ambos clubes. Como ya hemos comentado, el primer encuentro entre ambos conjuntos se disputó el 28 de mayo de 1888 y fue tras la inesperada derrota del Rangers, 5-2 como ya hemos dicho antes, que tenía 15 años más de vida, cuando los aficionados del Rangers empezaron a virar su comportamiento hacia posturas contrarias al catolicismo y el republicanismo irlandés. Y poco a poco fue formándose una masa de simpatizantes protestantes, unionistas, partidarios del Imperio Británico y de la élite de la ciudad. Es muy probable que a estas alturas de la película os estéis preguntando de dónde viene el nombre, Old Firm. Al respecto hay varias teorías, pero la más fiable es la que surgió supuestamente a raíz de la final de Copa de Escocia de 1909. En aquella época no existían las prórrogas ni los penaltis, así que los empates se resolvían con un segundo encuentro fechado pocos días después. Pues bien, la final terminó 2-2, lo que obligó a jugar un desempate en Hampden Park. Por entonces la rivalidad entre ambos equipos ya era bastante fuerte tras 20 años de convivencia en la ciudad. Sin embargo, en aquella final de 1909 parece ser que la rivalidad quedaba más para los aficionados en la grada que para los jugadores sobre el césped. Cuando quedaban 10 minutos para el final del segundo partido, con 1-1 en el marcador, los futbolistas de cada equipo empezaron a jugar de manera muy relajada, haciendo creer a los asistentes a aquel partido que estaban amañando el empate para jugar un tercer partido. Os podéis imaginar el cabreo de ambas aficiones, que indignadas invadieron el campo y el partido se suspendió, quedando el título de Copa desierto. El periódico The Scottish Referee denominó el derbi escocés como The Old Firm of Rangers Celtic Limited, antigua empresa de Rangers Celtic Sociedad Limitada, por la sospecha de que los partidos estaban amañados para generar una nueva taquilla, un nuevo partido, más dinero. Desde entonces se bautizó como Old Firm, es decir, ambos clubes se beneficiaban económicamente de la rivalidad que se profesaban. De hecho, a día de hoy ambos clubes mantienen esa gran relación económica hasta el punto de que fuera del campo negocian todo de forma conjunta: los patrocinios, los derechos de televisión e incluso la petición en su día de ingresar en la Premier League inglesa. Han llegado incluso a compartir patrocinador en sus camisetas, algo que ya sabemos todos que es muy raro, por el miedo de las empresas también a identificarse con una hinchada y ganarse el sabotaje de la otra.
Llega a tal punto esta forma conjunta de hacer negocios que a principios del siglo XXI los dos clubes registraron conjuntamente el término Old Firm en la oficina de la propiedad intelectual y al menos hasta 2021 se ha renomado como marca comercial. Y es que al final, business es business. Volviendo a los primeros años de vida de ambas entidades, en la temporada 1890-1891 se disputó la primera Liga de Escocia y tanto Rangers como Celtic formaron parte de los 10 conjuntos fundadores. El comienzo no pudo ser mejor para el Rangers, que terminó la temporada empatado con el Dumbarton en el primer puesto. El desempate se disputó en Cathkin Park y terminó con 2-2, por lo que por primera y única vez en la historia el título fue compartido entre dos equipos. El primer título de Copa para los de azul llegaría en 1894, al vencer en la final al Celtic por 3-1. Al comienzo del siglo XX, los de Ibrox habían ganado 2 ligas y 3 copas, algo que se multiplicaría de forma exponencial bajo la dirección de William Wilton entre 1899 y 1920, cuando conseguirían 10 títulos de liga. Por su parte, el Celtic alcanzó la final de la Copa de Escocia en su primera participación en el torneo, pero cayó 2-1 frente al Sir Lanark. Volvería a disputar la final en 1892 y conseguiría su primer gran título al vencer por 5-1 al Queen's Park. Poco después se trasladaría a Celtic Park y en la siguiente campaña, la 1892-1893, ganará su primer título de liga. En 1895, el Celtic instaurará el récord de mayor goleada en liga al vencer 11-0 al Dundee. En 1897 el club se convertirá en una compañía privada limitada y Willie Maley sería nombrado como secretario general, para, entre 1905 y 1910, ganar la liga en 5 ocasiones consecutivas. Como podéis intuir, ya desde el principio ambas entidades se convirtieron en hegemónicas en Escocia, con rachas de triunfos consecutivos que nunca han llegado a las 10. El Celtic lo lograría entre 1965 y 1975. Era el tiempo de los Lisbon Lions y el Rangers entre 1988 y 1997. De hecho, aquel 1967 fue el año maravilloso para el Celtic, ya que lo ganaron absolutamente todo. La Liga, la Copa de la Liga, la Glasgow Cup, que aunque parezca mentira es un torneo con más de 100 años de historia, y que tras varios años en la que la disputaban equipos juveniles, recientemente se ha reinstaurado con la participación de Clyde, Partick Thistle, Queen's Park y los equipos reservas de Celtic y Rangers, y por supuesto, que no nos olvidemos, la Copa de Europa. Sin lugar a dudas, esa Copa de Europa es el mayor éxito continental del fútbol escocés. De la mano de Jock Stein, el Celtic venció en la final al Inter de Milán, 2-1, siendo además el primer equipo británico en conseguir el título. Por el camino quedaron Zurich, Nantes, la Vojvodina y el Dukla de Praga. Barely 7 minutes from time came the winning goal. Chalmers deflected Murdoch's shot past Sati. That was how Celtic became the first ever British team to win the European Cup. Como ya hemos comentado, el Rangers llegó a los 9 triunfos consecutivos en los años 90. En los 3 primeros campeonatos el equipo estaba dirigido por Graham Souness y en los 6 restantes por Walter Smith. La temporada 92-93 fue notable, ya que consiguieron el triplete de títulos domésticos y en la recién estrenada Champions League se quedaron a un solo gol de alcanzar la final de aquella edición. Se me hace muy difícil desgranar unas historias tan longevas y exitosas sin caer en una interminable sucesión de nombres y números, aunque creo inevitable daros algunas cifras y nombres que no pueden faltar en la historia del Old Firm. Cuando he grabado este podcast, el número de victorias estaba bastante igualado, ya que el Celtic ha ganado 162 partidos por 168 del Rangers y 102 encuentros entre ambos han terminado en tablas. En cuanto a los máximos goleadores, el mérito se lo lleva Ally McCoist, quien marcaría 27 goles, mientras que Jimmy McGrory alcanzó las 22 dianas, si bien el delantero del Celtic, McGrory, disputó 35 Old Firms por 55 del delantero del Rangers.
Y hablando de partidos disputados, sobre el césped, Paul McEstey disputó 70 de estos duelos para el Celtic, mientras que en el Rangers es Alex Smith con 87 el recordman en este apartado. Desde el banquillo, Willie Marley dirigió al Celtic en 146 ocasiones, mientras que Bill Struth dirigió 116 All Firms para el Rangers. Aunque es muy complicado de explicar y el asunto tiene infinidad de aristas, vamos a tratar de resumir todo lo que rodea, fuera del fútbol, al Old Firm. La rivalidad entre los dos clubes tenía raíces que iban más allá de la simple rivalidad deportiva. Esta tenía tanto que ver con Irlanda del Norte como con Escocia, y esto se puede ver en las banderas, los símbolos culturales y los emblemas de ambos clubes. Estaba impregnada de una serie de complejas disputas, a veces centradas en la religión, protestantes y católicos, la política, relacionada con Irlanda del Norte, legalistas y republicanos, la identidad nacional, escoceses británicos o irlandeses, y la ideología social, conservadurismo frente al socialismo. Menudo cóctel. Otro factor que contribuyó en gran medida a la intensidad de la rivalidad en el oeste de Escocia fue que los seguidores del Rangers son históricamente escoceses nativos y escoceses del Ulster, y los seguidores del Celtic son históricamente escoceses irlandeses. Aunque el enfrentamiento entre ambos grupos de seguidores se ha calificado a menudo de sectarismo, la tensión entre nativos e inmigrantes fue un catalizador igualmente preciso de la hostilidad entre los aficionados de ambos equipos en Escocia. La afición tradicional del Rangers procedía en gran medida de la comunidad protestante, y durante décadas el club tuvo una norma no escrita por la que no ficharía a sabiendas a un jugador de confesión católica. Graham Souness denunció esta política cuando se convirtió en entrenador, y trajo al club al ex delantero del Celtic, Mo Johnston, en un movimiento muy público para alejarse de esta práctica, que oficialmente ya no se mantiene, aunque recientemente haya habido algunos problemas parecidos cuando Neil Lennon, futbolista norirlandés del Celtic, que recibió amenazas de muerte por parte de los radicales del Ulster siendo futbolista, ya que no podían soportar que uno de sus jugadores defendiera la camiseta de un club tan antagónico a sus creencias y tan odiado. El caso fue a peor cuando Lennon volvió al Celtic, ya retirado como jugador y siendo asistente del entrenador en 2008. Aparecieron de nuevo los viejos fantasmas. Ese mismo año, dos radicales le dieron una paliza que lo dejó inconsciente cuando iba andando por Glasgow. En 2010 asumió el cargo de entrenador del Celtic y los insultos y amenazas de muerte se incrementaron. En 2011 la policía requisó 2 paquetes dirigidos a Lennon, los cuales contenían diversas balas. Ese mismo año, al norirlandés le enviaron un paquete bomba que los trabajadores del depósito de Kirklintoch en Escocia interceptaron. Incluso en 2012, en un encuentro del Celtic en Campo del Hertz, en Edimburgo, un aficionado sorteó la seguridad y llegó incluso a atizarle un golpe al entrenador en pleno partido. Lennon dejó de entrenar al Celtic en 2014. Por su parte, el apoyo del Celtic procedía antiguamente en gran medida de católicos romanos irlandeses, y aunque el club no excluía a los protestantes y fichaba a muchos de ellos para jugar en el equipo, entre algunos de los empleados sí que existía una mentalidad procatólica. Uno de los efectos es que las banderas escocesas son menos frecuentes de lo que cabría esperar entre ambos grupos de seguidores. Los aficionados del Celtic son más propensos a ondear la tricolor irlandesa, mientras que los del Rangers tienden a ondear la Union Jack británica. Obviamente, la mayor parte de los seguidores de ambos clubes no incurren en este sectarismo, pero ya se sabe, a menudo unos pocos hacen más ruido que toda una multitud. No voy a negar que hace unos años pasar por según qué barrios de Glasgow podía llegar a ser realmente peligroso dependiendo de tus ideas políticas, tu religión o incluso tu gusto futbolístico. Hoy en día parece que esto ha cambiado al menos un poquito, como comenta Neil McGarvey, de 43 años que participa en la gestión de Kerrydale Street, un popular sitio de web de aficionados del Celtic. Cuando yo era pequeño iba a un colegio católico y no había ni un aficionado del Rangers en todo el colegio. Ahora está mucho más mezclado. Mi hijo va a un colegio católico y ahora hay quizá un 5% de seguidores de los Rangers. Esta rivalidad tan enconada ha dejado, por desgracia, 2 momentos trágicos en la historia,
no solo de estos duelos, sino de todo el fútbol británico y mundial. El primero de ellos tiene nombre propio, John Thompson. El 5 de septiembre de 1931, durante un Old Firm en el Ibrox Stadium, Thompson, un jovencísimo portero del conjunto católico, se lanzó a por una pelota dividida por la que también peleaba el jugador del Rangers, Sam English. Según las crónicas, dicen que el silencio se hizo en el estadio y solo se escuchó un crack en la cabeza del portero, que chocó con la rodilla de su rival, y el grito de una joven en la grada, prometida de Thompson, que había acudido a ver a su pareja. Thompson fue sacado del campo en camilla, con una fractura craneal, y murió a las pocas horas en el Hospital Victoria, con tan solo 22 años. El segundo de estos hechos, y sin duda la mayor de las tragedias, fue la que obtuvo lugar el 2 de enero de 1971, en un Ibrox Park a reventar, con más de 80.000 espectadores en sus gradas. Después de que el Celtic se adelantara en los minutos finales gracias a un gol del legendario Jimmy Johnstone, Colin Stein empató para el Rangers en el 89, lo que provocó una avalancha en la escalera número 13 del estadio, que se llevó por delante la vida de 66 personas, entre ellos bastantes niños. Para recordar esta tragedia de 1971, en 2001 se construyó una estatua de John Craig, capitán del Rangers en aquel partido, con una placa con todos los nombres de todos los fallecidos. En el 2011 y posteriormente también en 2021, ambos equipos realizaron un minuto de silencio por el aniversario de la tragedia. Al año siguiente, el Rangers conquistaría su primer y único título continental, al vencer en el Camp Nou al Dinamo de Moscú en la final de la Recopa. Era el 24 de mayo de 1972. It's 3-0 now to Rangers. First minute of the second half, and that is it. Rangers have won here in Barcelona. Yet another pitch invasion. You can understand the Rangers supporters' enthusiasm. Now they're winners of the European Cup Winners' Cup. La invasión de campo que siguió al pitido final obligó al capitán John Craig a recoger su trofeo en el vestuario. La invasión traería cola. Los hinchas escoceses saltaron al terreno de juego eufóricos y, según cuenta The Scotsman, la policía española de la época no supo entender que no era un acto violento, sino una celebración. La UEFA sancionó al Rangers con 2 años de suspensión por el mal comportamiento de sus aficionados. Willie Waddell, manager del Rangers, consiguió que se redujera a 1 año, por lo que el Rangers no pudo defender el trofeo, pero al menos solo durante una temporada. Waddell argumentó que la policía había reaccionado de forma exagerada, que los hinchas estaban borrachos, pero no tenían intención de cometer actos violentos, y que en las últimas finales europeas se había visto a hinchas del Celtic, del Bayern de Múnich o del Ajax corriendo por el campo, y que en esas ocasiones ese comportamiento se había considerado como aceptable. Finalmente la sanción quedó reducida a 1 temporada, pero esto no evitó que el equipo de Glasgow pudiese defender su título, algo que afectó también a la primera Supercopa de Europa de la historia. La prohibición europea hizo que el enfrentamiento frente al campeón de Europa, el Ajax de Ámsterdam, se reconociera oficialmente como partido del centenario del Rangers. En enero de 1973, el equipo se enfrentó al Ajax, que había sido además el primero en proponer la idea de enfrentarse en esta Supercopa, digamos, disfrazada. El equipo holandés demostró ser demasiado fuerte y registró una victoria global de 6-3, con el Rangers perdiendo 1-3 en Ibrox y 3-2 en Ámsterdam. Creo que la historia del fútbol escocés no se puede entender sin esta rivalidad, que ha hecho mejores a ambos equipos, y también al fútbol escocés. De hecho, creo que parte del bajón del fútbol escocés en la década pasada se debe a los problemas financieros del Rangers, que obligaron al club a refundarse y a competir en la 4ª categoría del fútbol escocés. Seguro que los aficionados del Celtic se rieron mucho de sus rivales, pero lo cierto es que la calidad del fútbol nacional, en líneas generales, sufre un gran bajón. En los últimos años, la selección escocesa ha vuelto a clasificarse para fases finales de grandes campeonatos, algo que sin duda es beneficioso para el desarrollo del fútbol en el país y también para nuestros 2 protagonistas de hoy. You whip up my appetite.
and it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Una semana más, el Weapons de Dark Rocks nos sirve para ir cerrando este episodio dedicado a una de las rivalidades más enconadas y también más bonitas del universo fútbol. Una rivalidad que, como hemos visto, afecta incluso a lo religioso y a lo político. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g_Arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Os recuerdo que cada semana tenéis episodios en exclusiva que podéis disfrutar bien haciéndoos directamente fans de Quiero Ser Como Letizier o bien si ya sois oyentes premium de iVoox. Y esta semana me despido con una frase de Jock Stein, uno de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol escocés. Un buen entrenador es el que mantiene a los 6 jugadores que le odian lejos de los 5 indecisos. Hasta la semana que viene. I'll tell you how I feel. Was that I go